levantando los ojos al cielo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y de ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, con esta porción de la palabra del Señor, yo quiero compartir con cada uno de ustedes, pensando en este pasaje bíblico del Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo 1 al 26, sobre este tema: la excelencia de la verdad divina. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la excelencia de la verdad divina. Cuando nosotros pensamos en el significado de la palabra excelencia, pasan ideas en nuestra mente, cómo nosotros lo entendemos los humanos. Pero en términos humanos, la excelencia significa superioridad,
calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima a una persona en términos humanos. Por ejemplo, los reyes terrenales se les atribuye el nombre de excelencia, porque tienen un pueblo que esperan lo mejor y la verdad de él o ellos. Pero la Biblia marca una gran diferencia entre la excelencia de la verdad divina y humana. Esto nos va a ayudar para que nosotros comprendamos sobre lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar, sobre la excelencia de la verdad divina. El humano lo percibe, pero la Biblia marca la diferencia para que nosotros podamos entender sobre este tema, la excelencia de la verdad divina. ¿Cuál es la primera verdad que nos enfoca la bendita palabra pensando en esta porción de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan en su capítulo 1 y versículo 26? Notemos que encontramos una primera verdad en el versículo 5 para poder comprender esta porción de este capítulo de la Biblia. Y Juan 17:5 nos dice de esta manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando nosotros queremos aprender de esta porción de la palabra del Señor, tenemos que aprender que la excelencia de la verdad divina nos enseña una gran verdad, que es una excelencia que glorifica a Dios. Si es una excelencia que glorifica a Dios, tenemos que entender, mis hermanos, que nuestro Señor oró como hombre y como mediador de su pueblo, aunque habló con majestad y autoridad como uno igual con el Padre. Esto glorifica a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el camino del pecador arrepentido a la vida eterna. Y cuando este conocimiento sea perfeccionado, se disfrutarán plenamente la santidad y la felicidad, glorificando a Dios. La vida eterna no podía ser dada a los creyentes a menos que Cristo, su fiador, glorificara al Padre y fuera glorificado por él, porque esto glorifica a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que la santidad y la felicidad de los redimidos son en especial la gloria de Cristo y de su Padre, que fue el gozo puesto delante de él, por el cual soportó la cruz y despreció la vergüenza. Esta gloria era el fin del pesar de su alma, y al obtenerla se satisfizo completamente, glorificando a Dios. Cuando nosotros vamos a entender lo que está en este versículo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La excelencia de la verdad divina es una excelencia que glorifica a Dios. Así somos enseñados que es necesario que glorifiquemos a Dios como prueba de nuestro interés en Cristo, porque en la vida eterna es la libre dádiva de Dios. Cristo ora por los que son suyos. Tú me los diste, dice la pequeña fracción bíblica. Como ovejas al pastor parece ser cuidados. Como un paciente es llevado al médico para ser curado, como niños al tutor para ser enseñados. De este modo, él entregará su carga glorificando a Dios. Para nosotros es una gran satisfacción en nuestra confianza en Cristo que sea de Dios él. Todo lo que él es y tiene, y todo lo que dijo e hizo, todo lo que está haciendo y hará glorificar a Dios, siempre nos ayuda a comprender que todo esto glorifica a Dios. Cristo ofreció esta oración por su pueblo solo en cuanto a creyentes, no por el mundo en general. Cuando nosotros veamos la gran diferencia entre el privilegio que tiene el pueblo escogido, podemos darnos cuenta que solo esto glorifica a Dios Padre. Aunque nadie que desee ir al Padre y sea consciente
de que es indigno de ir en su propio nombre, tiene que desanimarse por la declaración del Salvador, porque es capaz y está dispuesto para salvar hasta lo sumo a todos los que vayan a Dios, pero por medio de Jesucristo, glorificando a Dios. No por la propia fuerza del hombre, sino por medio de Jesucristo. Las convicciones y los deseos fervorosos son señales esperanzadoras de una obra ya efectuada en el hombre. Empiezan a demostrar que ha sido elegido para salvación a través de la santificación del Espíritu. La creencia de la verdad. Ellos son tuyos y los tuyos son los míos. Cuando nosotros vemos esta relación que hay aquí, podemos darnos cuenta que esto glorifica a Dios. Notamos la obra de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, glorificándose Dios mismo en tres personas. Esto dice que Padre e Hijo son uno. Todo lo mío es tuyo. Cuando vemos las pequeñas fracciones de las Escrituras, el Hijo no considera a nadie como suyo que no sea dedicado al servicio del Padre, glorificando a Dios. Cuando nosotros vemos cómo el Señor presenta estas grandes verdades en esta porción de la Biblia, podemos darnos cuenta que Cristo no ora que ellos sean ricos y grandes en el mundo, sino que sean resguardados del pecado y fortalecidos por su deber y llevados a salvo al cielo por el poder cristológico, porque esto glorifica a Dios. La prosperidad del alma es la mejor prosperidad óptima. Rogó a su Santo Padre que los cuidara por su poder y para su gloria, para que ellos se unieran en efecto y trabajo aún conforme a la unión de Padre e Hijo. Cuando nosotros vemos lo que acá hay en el contenido de esta porción bíblica, podemos darnos cuenta que no oró que sus discípulos sean quitados del mundo para que pudieran escapar de la ira de los hombres, porque tenían una gran obra que hacer para la gloria de Dios y para beneficio de la humanidad, glorificando a Dios en sus vidas. Él oró que el Padre los resguardara del mal, de ser corrompidos por el mundo y del poder y la astucia de Satanás, glorificando a Dios sobre esta tierra, marcando la diferencia entre ser parte del pueblo de Dios y el no serlo. Ellos no son dejados aquí para procurar los mismos objetivos que los hombres que no conocen a Cristo, que les rodean, sino para glorificar a Dios y servir a su generación para presentar exclusivamente la gloria de Dios. El Espíritu de Dios en los cristianos verdaderos se opone al espíritu del mundo. Notamos cómo la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo glorifica a Dios en cada creyente en su vivencia sobre este mundo. El hombre natural nunca glorificará a Dios por no haber nacido de nuevo, hasta que primero Dios haya matado la propia gloria del hombre cuando cae rendido a los pies de Jesucristo. El hombre notará la diferencia entre ser hijo del Dios Altísimo y el no serlo. Cuando nosotros pensamos en esta porción de la palabra del Señor, entonces podemos aprender que la excelencia de la verdad divina, la primera verdad que nos enseña, es una excelencia que glorifica a Dios. Cuando nosotros reflexionamos en la palabra, Dios está en relación a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No se desconecta ninguno de estos tres seres divinos para que entendamos que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que glorifica a Dios. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, es la primera verdad que hemos aprendido en esta porción de la palabra del Señor. Pero también, meditando un poco más en este capítulo de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 17, del 1 al 26, podemos darnos cuenta de otra gran verdad que nos presenta la palabra de Dios en relación a nuestro tema.
La excelencia de la verdad divina. ¿Cuál es la segunda verdad que nos presenta la palabra del Señor? En Juan capítulo 17 y versículo 17 nos dice en esta pequeña fracción bíblica para entender este capítulo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros meditamos en esta pequeña fracción bíblica de este capítulo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros queremos aprender sobre la excelencia de la verdad divina, la otra verdad que nos enseña la palabra del Señor es que es una excelencia que demanda doctrina bíblica. Si es una excelencia que demanda doctrina bíblica, Cristo oró enseguida por los discípulos para que no solo fueran resguardados del mal, sino fueran hechos buenos, hombres como luz del mundo y sal de la tierra. La oración de Jesús por todos los suyos es que sean hechos santos, apartados del mal. Y la única manera para poder aprender esto es que tenemos que entender que la excelencia divina demanda doctrina, pero el cristiano debe saber que santificación es doctrina. Solo cuando el cristiano tiene idea de qué es lo correcto y qué es lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, entenderá por qué la palabra de Dios dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la esencia de la doctrina bíblica. Lo que ofende a Dios y lo que no ofende, lo que es bueno y lo que es desagradable delante de Dios. Hasta los discípulos deben orar pidiendo la gracia santificadora. El medio de dar esta gracia es por su verdad, tal y como dice la Biblia: tu palabra es la verdad. Tristemente, las modas contemporáneas es que a veces se le da mucho énfasis a lo religioso, a las emociones, pero un énfasis centrado en la bendita palabra del Señor, a la esencia doctrinal que tiene que ver con la persona de Cristo y su palabra, está muy lejos de muchos grupos religiosos. Una apariencia nada más de vida religiosa. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que demanda doctrina bíblica. Santifícalos. Nos está recordando, nos quiere decir: apártalos para ti mismo y para tu servicio. Recíbelos en el oficio, que tu mano vaya con ellos, que tu palabra esté rebosando en el corazón de ellos y en la mente de ellos. Cuando nosotros meditemos en lo que significa santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, solo podemos concluir que es una excelencia que demanda doctrina bíblica. Jesús se consagró por entero a su tarea y a todas las partes de ella, especialmente al ofrendarse inmaculado a Dios por el Espíritu Eterno. La real santidad de todos los cristianos verdaderos es el fruto de la muerte de Jesucristo, por la cual fue adquirido el don del Espíritu Santo. Él se dio por su iglesia para santificarla, para darles doctrina bíblica. Si nuestros puntos de vista no tienen este efecto en nosotros, no son verdad divina, o no los recibiremos por una fe activa y viva, sino como simplemente nociones, emociones, religiosidades sin esencia de doctrina bíblica. Por eso debemos recordar lo que la Biblia dice en relación a lo que estamos aprendiendo, que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que demanda doctrina bíblica. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 1 nos dice de esta manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina,
Tito capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A muchos no les gusta cuando se les habla de sana doctrina, porque no logran asimilar la forma como Dios santifica al creyente, que es a través de su palabra, a través de discernir entre lo bueno y lo malo, pero a base de la palabra del Señor. Y Tito en su capítulo 2, versículo 10 también nos recuerda: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es interesante como Tito capítulo 2, versículo 10 está tomando el pensamiento que nos está enseñando la bendita palabra del Señor sobre la excelencia de la verdad divina, que es una excelencia que demanda doctrina bíblica. Nuestro corazón debe de estar ferviente para poder atesorar la bendita palabra de Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque de esa manera Dios santifica nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 2 nos recuerda y nos enseña la palabra del Señor: que prediques la palabra. Y noten cómo Jesús lo usa: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero ahora notemos cómo lo usa Tito. Segunda de Timoteo capítulo 4 y 2 también lo usa de esta manera: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando escuchamos este otro texto de la palabra del Señor, solo nos recuerda y nos enseña que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que demanda doctrina bíblica. No podemos creer cualquier fantasía o cualquier emoción o cualquier experiencia mística que no esté acorde a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos está recordando que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que demanda doctrina bíblica. Tenemos que aprender a discernir entre lo que es y lo que no es, porque es la única manera como Dios santifica la vida del creyente, porque de esa manera Jesucristo es glorificado y de esa manera es glorificado el Padre. Y esto es lo que nos está enseñando la bendita palabra del Señor sobre la excelencia de la verdad divina. Quiero llevarles al Evangelio de San Juan en su capítulo 17 y versículo 21. De esta misma porción de la palabra del Señor. La excelencia de la verdad divina. ¿Qué otra verdad nos enseña la bendita palabra de Dios? Notemos lo que dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La excelencia de la verdad divina también es una excelencia que demanda unidad. Si es una excelencia que demanda unidad, nuestro Señor oró especialmente que todos los creyentes fueran uno, como un cuerpo bajo una cabeza, animado por una sola alma, por su unión con Cristo y el Padre en él, por medio del Espíritu Santo que habita en ellos, un modelo de unidad perfecto. Esto quiere decir que muchas veces habrán confrontaciones por diferentes formas de pensamiento y que más vale estar unidos por la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios, por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios de acuerdo a su palabra, que estar unidos creyendo cosas antidoctrinales o cosas que no unen a la iglesia, que no convienen. Entonces la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que demanda unidad, pero bajo los parámetros divinos. La idea acá, mis hermanos, no es que cada persona, cada familia lleve su verdad de acuerdo a su creencia religiosa, como nació, como llegó a estar como miembro de una agrupación cristiana,
si vino de un grupo religioso cuando nació, pues que lleve un poco de su pensamiento y que se vaya al grupo de los cristianos y de esa manera haya unidad. Eso no es la idea. Si aquel vino de un grupo religioso tal, pues tenemos que entender que a la luz de la palabra del Señor, cuando está hablando acá de unidad, está hablando de acuerdo al contexto. Y de acuerdo al contexto, mis hermanos, nos ha enseñado claramente la palabra del Señor. Que nuestro Señor oró especialmente que todos los creyentes fueran como un cuerpo bajo una cabeza, animados por una sola alma, por su unión con Cristo y el Padre en él, por medio del Espíritu Santo que habita en ellos, como un modelo de unidad perfecto. Mientras más discutamos o discutan sobre asuntos menores, más arrojarán dudas sobre el cristianismo aquellos que no tienen convicción de esta verdad de unidad. Propongámonos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, rogando que todos los creyentes se unan más y más en un propósito y un criterio, porque la excelencia de la verdad divina demanda unidad. Hermanos, estas grandes verdades que nos está enseñando la palabra del Señor es solo para hacernos reflexionar. Que cuando el corazón humano está de acuerdo con el corazón divino, nos va a llevar a la unidad. Porque hoy la palabra del Señor nos está enseñando que la excelencia de la verdad divina es una excelencia que demanda unidad. Pero la idea no es que cada quien lleve su propia idea, su propio prejuicio y deja a un lado la bendita palabra del Señor, sino más bien como dependientes de la cabeza que es Jesucristo y un cuerpo sujeto en unidad para gloria de Dios Padre y de Jesucristo. Así, de acuerdo a la palabra del Señor, mis queridos hermanos, así convenceríamos al mundo de la verdad y de la excelencia de nuestra relación con Dios y encontraríamos una comunión más dulce con Dios y sus santos. Cristo, como uno con el Padre, ora por cuenta de todos los que le habían sido dados y que en su debido momento creerían en él, para que sean llevados al cielo y que ahí toda la compañía de los redimidos puedan contemplar su gloria como amigo y hermano amado y en ello hallar la dicha. Había declarado y declararía después el hombre o el carácter de Dios por su doctrina y su espíritu, que siendo uno con él también pueda permanecer su pueblo con ellos, el amor del Padre por él. Así, estando unidos con él por un espíritu, sean llenos con la plenitud de Dios y disfruten la bendición de la unidad divina, porque es una excelencia que demanda unidad. Cuando nosotros pensamos desde esta perspectiva, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que desde los inicios del desarrollo de la iglesia primitiva siempre hubo divisiones. Pero las divisiones que hubieron está muchas veces, para entenderlo en su sentido sano, en un contexto a veces de falta de sometimiento a lo que es la palabra del Señor. No había una intención y un propósito de unidad para que fuera glorificado Dios y para que fuera santificado la palabra en la vida, sino a veces por caprichos egoístas. Cuando nosotros vemos los problemas de cada iglesia, la iglesia primitiva, muchos de ellos, aunque aparentemente estaban unidos bajo un mismo techo, pero había división en cuanto a creencias, porque no estaban sujetos de acuerdo a la palabra del Señor, no estaban de acuerdo a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Por eso tenemos la exhortación de la palabra de Dios en relación a nuestro tema, la excelencia de la verdad divina. Que a la luz de la palabra del Señor es una excelencia que demanda unidad, pero unidad de acuerdo
al enfoque bíblico, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros podamos ver y examinar esto, vamos a entender el contenido de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy hemos aprendido que la excelencia de la verdad divina nos ha enseñado, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que es una excelencia que glorifica a Dios, que es una excelencia que demanda doctrina bíblica, pero también es una excelencia que demanda unidad, siempre y cuando sujetos a la palabra de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza, así como él glorifica a Dios y Dios a él, y el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Nosotros estamos llamados también para poder aprender lo que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor. La excelencia de la verdad divina es una excelencia que glorifica a Dios, que demanda doctrina bíblica, que demanda unidad, pero de acuerdo a su palabra. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.